Vamos a inclinar nuestros rostros, Señor. Primeramente, Padre, te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado la vida y has puesto el deseo en nuestro corazón para venir a tu casa, Señor. Padre, para nosotros siempre es motivo de gozo, Señor Jesús, el poder venir, el poder estar en tu presencia, el poder alabarte, Señor Jesús, pero sobre todo, Padre, el que tú hables a nuestros corazones, Señor. ¿Cómo pudieron no entender, Señor Jesús, que con el solo hecho, Padre, de estar en tu casa, Señor Jesús, Padre Celestial, esto, Señor Jesús, es el proceso mediante el cual estaremos un día, Padre, ante tu presencia, Señor? Porque venimos, Dios, a ser edificados, a ser exhortados, a ser corregidos, a ser animados, Señor, con tu palabra, Padre. No nos trae otro motivo, Señor. Por eso en esta noche yo me presento delante de ti, Señor, pidiendo que tú me ayudes, Padre, para poder traer tu palabra, Señor. Padre, tu pueblo ha venido, Señor Jesús, Padre, con una expectativa de que tú hables a nuestros corazones, Señor. Tú eres el que hablas, Señor. Tú eres el que inspiras. Tú eres el que unges. Tú eres el que tomas tu propia palabra, Señor. Padre, y que ella sea para nuestro beneficio, Señor. Bendice a tu pueblo en esta noche, Señor Jesús, y que tu palabra, Padre, venga y alimente nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor en esta noche. Vamos a tomar la escritura en el Evangelio según San Mateo, verso 45 en adelante, San Mateo 24, 45. Bienvenidos todos a la casa del Señor en esta noche. Verso 24, 45, ¿lo tiene? Dice el Señor Jesús: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando su Señor viniere, le hallara haciendo así. De cierto os digo que todos sus bienes le pondrá, y si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzar a herir a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Tome su asiento. En esta noche, quiero hablar sobre un pensamiento que el Señor me dio. De hecho, tenía otro tema para hablar y quizá después lo hable, pero bueno, al final esto yo creo que fue lo que el Señor me dio para todos nosotros en esta noche. Yo quisiera tomar una sola palabra que es la constante aquí en esta escritura, y es la palabra siervo, a la cual Jesús se está refiriendo. Bueno, un siervo en el Antiguo Testamento, un siervo era un esclavo. Era aquel que a lo mejor en contra de su voluntad, o quizá como dijo el profeta, o dice la Biblia, por haber contraído una deuda, se empleaba para servir a otra persona. Pero como el profeta de Dios nos dijo, aún en la ley el Señor mostró gracia, porque venía lo que era llamado el año del jubileo, y la persona no tenía que hacer mérito alguno para poder ser libre. Sencillamente sonaba la trompeta, y eso quería decir libertad. La trompeta era para mucha gente, para muchos de aquellos siervos, era lo que tanto anhelaban en su corazón, algún día poder esperar aquella trompeta y ellos, el sonido de aquella trompeta, y ellos no tenían que hacer otra cosa salvo dejar a un lado aquella herramienta de trabajo con la cual estaban trabajando y ser libres. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, desde luego, la misma palabra cambia según como Jesús la empleó, y más cuando la está empleando aquí. Porque nosotros sabemos que muchas de las parábolas o de las profecías de Jesús, bueno, tenían un significado especialmente, yo creo que para todas las edades, pero especialmente para nosotros en esta última edad. Aquí el Señor, desde luego, que se está refiriendo a la venida, porque en el verso 44, Él dice que nosotros estemos apercibidos, que estemos listos, porque el Hijo del Hombre ha de venir en aquella hora que uno no piensa.
Ese es el rapto secreto del Señor, en el cual Él dijo que ni siquiera ni el día y la hora, ni siquiera los ángeles del cielo saben, solamente el Padre puso eso en su propia potestad. Ahora, siervo, y voy esto a encaminarlo, no a hablar tanto del Antiguo Testamento, de aquellos esclavos, digámoslo así, sino más bien traerlo a cada uno de nosotros y principalmente a los predicadores, siendo yo mismo un predicador. Mire, el Señor Jesús, o a través de la Biblia, mejor dicho, encontramos muchas veces a las cuales el Señor se refirió con esta palabra. Y bueno, un siervo bueno es aquel que sirve. Todos nosotros que somos siervos del Señor, bueno, tenemos a alguien a quien servimos, y ese es al Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que uno como ministro no contraiga la palabra, no contraiga compromiso con nadie, porque solamente de esa manera uno le puede servir con libertad. Dios nos ha dado a nosotros la libertad de no ser, y gracias a Dios por eso, de no ser una denominación. Nosotros no estamos ligados a grupo alguno al cual uno tenga que enmarcarse en lo que el grupo o la denominación le diga sobre los asuntos locales, sobre el asunto doctrinal, que es aquello que uno tiene que predicarle a la gente. Dios nos ha dado absoluta libertad y le damos gracias a Dios por eso, porque cada ministro tiene la libertad de predicar aquello lo cual le dicte su conciencia, lo cual es su convicción, y el Señor es bueno al permitirnos esto. Ahora mire, aquí el Señor nos está diciendo cuál es ser siervo fiel y prudente. Ahora, el decir fiel, eso implica mucho, porque ser alguien fiel, bueno, es alguien que le sirve incondicionalmente. Ahora, ¿quién es el Señor al cual la palabra de Dios se está refiriendo? Ese Señor es nuestro Señor, el cual es el Señor Jesucristo. Por eso el Señor, o Jesús, aquí dice, ¿cuál es ser siervo fiel y prudente? Ahora, esta palabra también es muy importante, porque ser prudente, usted sabe, es tener la inteligencia y la sabiduría para saber qué decir y cuándo decirlo y qué no decir también. Porque usted sabe, cada uno de nosotros, incluso como predicadores, bueno, uno nunca va a poder apartar la parte humana. ¿A qué me refiero? A veces uno puede actuar por el enojo, por lo que usted quiera. Pero aquí la Biblia dice que bienaventurado es aquel que es siervo, el cual es prudente, al cual el Señor puso sobre su familia. ¿Quién es la familia? La familia es la novia del Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo dijo que la parentela, y el profeta la interpretó como la familia del Señor en el cielo, es llamada del nombre de Jesús. Porque Dios solamente tiene una familia, solamente tiene una esposa, solamente tiene una novia. Entonces el siervo es puesto precisamente para servir a esa novia. Pero aquí el Señor nos dice que les dé alimento a su tiempo. Mire, esto es muy importante. Si hay un tiempo en el cual nosotros podemos, voy a decirlo así, quizás hasta jactarnos, aunque no es buena la jactancia, dice la Biblia, erguir el pecho, digámoslo así, es que Dios, de todo lo que tenía en su gran almacén, en su gran granero, en este tiempo abrió las puertas. ¿Para qué? Para poder enviar a la novia de este último tiempo aquello que Él tenía reservado para ella. ¿Y qué fue lo que Él envió? Bueno, todo la gente, los cristianos, los creyentes a través de las edades han tenido la Biblia, nosotros también la tenemos, pero Él envió lo más maravilloso, que es su palabra revelada. Ahora, ¿para qué Dios reveló su palabra? Mire, porque la voluntad de Dios está plasmada aquí en la Biblia. Nadie podría pretender decir que la voluntad de Dios está fuera de la Biblia, porque entonces no es exactamente la voluntad de Dios. Lo que Dios,
¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad es el deseo de Dios. El deseo de Dios está aquí en la palabra de Dios. Y Él nunca actuará ni dirá algo distinto a aquello que Dios tiene en su propia palabra. Eso para nosotros debería de ser una convicción. Que Dios nunca va a hablar distinto a lo que es la palabra de Dios. Ahora, esto para nosotros debe de ser una regla exacta, hermano, para poder tener la certeza que es Dios el que habla a nuestros corazones, o que es Dios aquel que nos habla del púlpito. Es porque eso su voz tiene que cuadrar con lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso, como hemos dicho, la razón que nosotros creemos que este mensaje es de Dios es porque este mensaje cuadra con la Biblia. Ahora, entonces, ¿quién es este siervo fiel? Mire, esta palabra fiel implica mucho. Porque usted sabe, ahora, ¿por qué la palabra de Dios dice eso? Porque eso es exactamente lo que Dios demanda de todos nosotros. Ser fieles. ¿Ser fieles a qué? Ser fieles a Él. Por encima de ser fiel a la iglesia, lo cual yo creo que es bueno. Porque yo también creo que uno tiene que estar comprometido con aquella obra de la cual uno reclama ser parte. No solamente cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas no van bien. Por eso el profeta dijo que cuando hay problemas en la iglesia y usted se aleja, y lo dice aquí mismo, y se queda allá hasta que los problemas se solucionen, hay algo mal con su experiencia. Uno debe estar en el barco, no solamente cuando va viento en popa y que va navegando y que hay un día soleado, pero uno debe de permanecer en el barco incluso cuando está haciendo agua. Ahora, entonces, dice la Biblia que aquí su Señor lo puso sobre su familia, pero ¿para qué? Para que les dé alimento a su tiempo. El profeta de Dios predicó un sermón que todos sabemos, el alimento espiritual en su debido tiempo, y yo creo que fue algo que se cumplió hoy en día, porque Dios envió para esta edad, el mensaje, el alimento que Él sabía que esta edad requería. Hoy en día, para esta edad y para esta novia, darle el alimento, solo el alimento, la vianda que fue traída en el tiempo de Lutero no es suficiente. El tiempo ha cambiado. Ni siquiera darle solamente la vianda que fue para los días de Wesley o la vianda que fue para la edad pentecostal. Hoy en día Dios ha enviado su palabra revelada. Como Él lo dijo en los sellos, Dios nos envió 7 platillos especiales, y esos 7 platillos son esos sellos que Dios reveló para que su novia pueda saber su posición y cómo prepararse. Ahora, nosotros podemos entender que esta parte de la Escritura se aplica más, se aplica más a esta edad, porque Él habla acerca de cuando viniera el Señor. Ahora, todos los ministros, todos los siervos de Dios, a través de las edades, leyeron esta misma porción de la Biblia, y cada uno de ellos murió pensando, o vivió pensando, mejor dicho, que el Señor había de venir en su propia edad. Sin embargo, ellos no conocían lo que nosotros conocemos ahora. Mire, aparte de Lutero y William Branham, yo dudo mucho que los otros 5 mensajeros hayan sabido, primero, que eran los mensajeros para esa edad, y segundo, cuál era el papel que a ellos les tocaba cumplir. Y usted dice, ¿por qué dice eso? El apóstol Pablo tenía una revelación, tenía la revelación perfecta y exacta de quién era él y para qué había sido llamado. Ahora, el siguiente mensajero, Ireneo, bueno, ciertamente él fue un escritor muy prolífico, que una de sus obras más sobresalientes fue contra las herejías, precisamente protestando en contra de aquellas cosas falsas que se habían levantado en la iglesia, porque Pablo ya lo había profetizado en Hechos 20. Ahora,
Después de esos, Colombo, Martín, Lutero. Mire, Lutero, yo creo que él más bien, cuando él protestó y se salió de la Iglesia Católica, dentro de sus planes iniciales no estaba eso. Fueron las circunstancias aquellas que lo obligaron a salir del sistema, porque Dios le reveló a él una luz. Pero si nosotros hubiéramos sido contemporáneos de Lutero y quizá le hubiéramos preguntado, oye Lutero, ¿tú crees que eres el mensajero de la edad de Sardis? Probablemente le hubiera dicho, ¿de qué estás hablando? Si uno le hubiera preguntado lo mismo a Wesley, ¿de qué estás hablando? Pero el último mensajero de esta edad, él sabía para qué había sido enviado, con qué propósito y a qué edad. Como él mismo. Y mire, y ahorita voy a tomar algunas escrituras para hablar no solamente acerca de él, sino incluso acerca de Jesús mismo. ¿Cómo es que Dios en alguna porción de la escritura tuvo que identificar? Bueno, sabemos que Jesús era Dios hecho carne. Y Él vino precisamente a ofrecerse como el Cordero perfecto para la salvación de nosotros. Pero si uno voy a decirlo de esta manera. Si uno separa lo que fue la persona, la deidad de Jesucristo, de lo que fue el ministerio de Jesucristo, Él también tenía incluso en eso que llenar o cumplir con los requisitos del patrón de la Biblia. Ahora, por eso el Señor Jesús está diciendo, bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando viniere le hallare haciendo así. ¿Qué es lo que este siervo debería de estar haciendo cuando su Señor viniese? Que les diera el alimento en su tiempo. Mire, los tiempos van pasando. Inclusive nosotros viviendo todavía en esta última edad de la iglesia, el tiempo en esta noche no es el mismo de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años. Los tiempos cambian. La palabra de Dios no cambia. El mensaje de Dios no cambia. Pero sí la revelación de esto mismo. El ministerio tiene que tener un entendimiento mayor de la palabra de Dios. Porque el tiempo así lo requiere. Ahora, dice la Biblia que este siervo es bienaventurado, al cual el Señor cuando viniese le hallase haciendo así. Ahora, desde luego, nosotros, los ministros, no servimos a Dios, digamos, como esperando alguna paga o alguna recompensa. Pero sin embargo Dios es fiel y su palabra es así. Dice, de cierto, o sea, absolutamente les digo, que sobre todos los bienes les pondrá. Pero aquí es donde yo quiero entrar al verso 48. Mire, a mí siempre me ha llamado la atención el verso 48. Y esto, el primero que comienzo a pensar en mí mismo, soy yo. ¿Por qué? Mire, el tiempo puede hacer algo bueno en la persona, pero también puede hacer algo malo. ¿Cuál es lo bueno? Mire, sabemos cuando la Biblia habla de Eliezer, el siervo de Abraham, dice la Biblia que él era el más anciano. O sea, él llegó con Abraham al servicio de Abraham y a través de aquellos años de servicio, yo no dudo que Abraham pudo haber, para comenzar, dice la Biblia, que cuando él fue a rescatar a Lot tenía 300 siervos. Y la Biblia en inglés dice, eran siervos entrenados. O sea, Abraham, en el tiempo, porque él sabía, mire qué maravilloso es eso. Él, si iba a contratar a alguien como siervo, tenía que entrenarlos para que cada siervo supiese sus deberes con los que él tenía que cumplir. Sin embargo, Eliezer, en esa etapa que él llega con Abraham,
en aquella trayectoria de su servicio a Abraham, lo voy a repetir y es tan maravilloso lo que el profeta dice acerca de estas 5 virtudes. Hace poco lo dije. El profeta dice esto en el sermón, se me va ahorita el nombre. El tiempo de decisión, hermano. Sí, en el tiempo de decisión, el profeta dice, bueno, la Biblia dice que Eliezer era el criado más viejo. Y el profeta lo dijo él que era el siervo modelo. Ahora, esto es maravilloso, hermano. Por eso Dios, para hoy en día mostrar un siervo modelo, tuvo que tomar la sombra, el tipo del siervo modelo de allá. Ahora, el profeta de Dios dice que Eliezer tenía, voy a llamarle virtudes, él quizá no las llama así. Y una de ellas es que él era leal. Si había sido contratado con Abraham, lo menos que Abraham esperaba de él era lealtad. Si nosotros estamos sirviendo a Jesucristo, lo menos que él espera de nosotros es lealtad a él. La segunda cosa es que él era verdadero. ¿Qué quiere decir verdadero? Que era genuino. Ahora sí que como dijera el hermano Billy Paul, que era a Eliezer se le conocía por dentro y por fuera. O sea, siempre era exactamente la misma persona. La siguiente cosa es que era recto. ¿Qué es algo recto? Algo recto no es algo que va zigzagueando, algo es algo que va en línea. La tercera cosa es, la cuarta cosa es que él era justo. ¿Qué es ser justo? Justo es equitativo, imparcial. Y quinta es que era honesto. O sea, Eliezer era transparente. Por eso el Señor escogió ese modelo o ese tipo del Antiguo Testamento para hablar acerca del tipo del Eliezer que Dios enviaría en este tiempo. Ahora, digo esto porque dice la Biblia en el verso 48, cuando el Señor comenzaba a tardar la demora en la venida del siervo, perdón, en la venida del amo, mejor dicho, la demora en la venida del amo hizo que el siervo cambiara su actitud. Ahora, mire, el profeta de Dios dijo, hablando de él mismo, dijo en el sermón Tiempo y una señal, que él no quería llegar a ser un anciano. Usted ha leído eso seguramente. Dijo, yo no quiero llegar a ser un anciano para estarle gritando a los hijos o a los nietos. Ahora, él como persona. Por eso, a uno como persona, incluso a usted o a mí, porque nadie nos libramos de eso. El tiempo es un factor decisivo, ya sea para que la persona llegue al crisol, a la madurez de su carácter, o por el otro lado, que no tenga eso. Mire, cada uno de nosotros, cuando nos vemos en el espejo, bueno, vemos que estamos envejeciendo y eso es natural, eso es parte de la vida. Y uno no pretendería actuar como si fuera un adolescente, al menos yo lo digo como por mi persona, o como si fuera un joven. Esa etapa de mi vida ya quedó atrás. Y lo que no hice allá no lo hice. Y aún si tengo que lamentar el no haber hecho lo que no hice, bueno, no me queda otra cosa. Yo tengo que vivir mi día presente. Tengo que asumir lo que soy presentemente. Y cada persona tiene que asumir lo mismo. Y decir que uno es viejo nunca debe ser motivo de pena. ¿Por qué tendría que serlo? Al contrario, yo creo que el tiempo, si es que la persona ha acumulado eso, el tiempo le da experiencia, le da sabiduría. Por eso no en balde el Señor en su palabra dijo en el Antiguo Testamento que nos inclinaríamos
ante las canas. Así lo dice. Bueno, espero que yo haya leído. Yo lo he leído. Ahora, cuando el Señor comenzó a tardar, dice la Biblia que el siervo comenzó a pensar en su corazón. A veces es bueno que la persona se aleje de todos los ruidos alrededor y que no mire hacia afuera, sino hacia adentro, para hacer un examen de sí misma, en una comunión con Dios, solamente entre ella y Dios. Y mire qué precioso es lo que dijo el salmista: Señor, examina mi corazón, y si hay maldades, si hay iniquidad en mí, si hay perversidad, Señor, quítala de mí. Ahora, pero este siervo, él comenzó a pensar que su Señor se estaba tardando en venir. Hoy en día nosotros sabemos por el mensaje, el profeta dijo que la venida de Jesús ya está vencida. O sea, él debió de haber venido quizás hace 60 años, quizá más, quizás 65. La primera vez que yo encuentro que el profeta habla de eso fue quizá en 1955, donde él haya dicho que la venida del Señor ya está vencida, ya está pasada. Ahora, pero no por eso. Ahora, el profeta nos lo dijo, por eso nosotros tenemos la certeza que así es. Que Jesús ya debió de haber venido tiempo atrás, pero sin embargo Dios amplió su capa, su misericordia, para que nosotros pudiésemos entrar. Mire, el otro domingo, el otro que estaba predicando en Phoenix, el tema era el llamado a la cena. Y entonces el hermano que le puso el tema puso Marcos 16, la gran comisión o la última comisión, con el llamado a la cena como subtítulo. Yo le dije a los hermanos, eso no es un subtítulo, es lo mismo, solamente es la continuación una cosa de la otra. Porque la razón, el motivo o la comisión que Jesús dio, y de predicar el evangelio a toda criatura, yo lo dije, lo voy a decir en esta noche, no es, escuche, no es para sanar a los enfermos, no es para que la gente hable en lenguas, no es para que si bebieren cosas mortíferas no les dañen, no es para que oyen serpientes. El propósito de predicar el evangelio es para llevar una novia a la cena. Estas señales siguen como una vindicación que Jesús está involucrado en eso. Pero esto es lo maravilloso, hermano. Tanto Mateo como Lucas hablan del mismo asunto, pero hay una gran diferencia. Mateo habla de siervos y el profeta toma eso. Ahorita no traigo la cita. El profeta habla de eso y dice, habla de Lutero, Wesley y así sucesivamente. Pero cuando Lucas habla del mismo asunto, habla de un solo siervo. Y Lucas dice algo que Mateo no dice. Cuando la gente se le envió la invitación para la cena y que la gente, cada una de ellas mostró un pretexto. Yo me pregunto si en esta noche cuántos miembros del tabernáculo Luz al Atardecer tuvieron un buen pretexto para no estar aquí. Y no porque yo esté predicando, puede predicar cualquier otro. ¿Y qué fue lo que pasó? Mateo dice que a los siervos se les dijo, vayan, busquen buenos y malos. Pero Lucas dice algo que Mateo no dice. Dice, vayan por los caminos, por los vallados y traigan cojos, mancos, ciegos, etcétera. ¿Usted se acuerda?
Aquella ocasión que el hermano Branham estaba en Long Beach, California, que habían rentado un auditorio, y él y ahorita se me ve el nombre de Charles Fuller. Charles Fuller entraba en la mañana y cuando ellos salían del servicio, del culto, entraban los del hermano Branham. Ahora el profeta dice, aquellos que entraron en la mañana, dice, era gente finamente vestida, intelectuales, y no hay nada malo en contra de que alguien vaya finamente vestida. Pero el tipo se tenía que cumplir. Dijo, cuando ellos salieron, aquí vienen los míos, los cojos, los ciegos, los mancos, aquellos en camisa de fuerza. Entonces Jesús en aquella parábola estaba identificando a su siervo. Pero escuche, después de que entraron los cojos en aquellas campañas de sanidad divina, el siervo dijo, Señor, todavía hay lugar. Nosotros no estuvimos en las campañas de los años 40, 50, 60, pero el siervo dijo, todavía hay lugar. Y ahí fue donde nosotros entramos. Ahora, mi Señor se tarda en venir. Y sabe una cosa, la actitud del siervo comenzó a cambiar. Porque entonces comenzó a herir a los consiervos, a los otros predicadores, y aún a comer y a beber con los borrachos. Y entonces el Señor Jesús dijo que el Señor iba a venir a la hora que menos lo iba a pensar. Y lo triste de la historia, si usted nota, Mateo 24, el último versículo, con Mateo 25, cuando habla de la virgen fatua, al final de ellos el destino fue el mismo, el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué dijo el hermano Branham? ¿Qué es el lloro y el crujir de dientes? La gran tribulación. Ahora, regresemos un poquito. Vayamos al ministerio de Jesús mismo. Mire, hay una escritura aquí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12, y ahorita le voy a leer lo que el profeta dice aquí en Hebreos. San Mateo, el capítulo 12, dice la Biblia en el verso 16 que Jesús les encargaba eficazmente, ardientemente, que no le descubriesen. Y entonces Mateo, quien estaba siguiendo a Jesús paso a paso, él sabía que aquello que Jesús les estaba diciendo es porque había una escritura que se había de cumplir. Y él dice, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo. Ahora, ¿cuál es el referente de esto? Jesús les dijo, hey, no le vayan a decir a nadie. Mire, cuando algo se tenía que hablar, se tenía que hablar. Pero cuando algo se tenía que callar, se tenía que callar. La Biblia dice que cuando fue la transfiguración de Jesús en Mateo 17, Jesús les advirtió y les dijo que no fueran a decir nada de eso hasta después de la resurrección del Hijo del Hombre. ¿Es verdad? Y Pedro en su epístola, claro, Mateo lo registra en el Evangelio, Lucas también, pero Pedro en su epístola, hasta cerca de 40 años después de la resurrección de Jesús, es que él escribe y dijo, cuando estuvimos con él en el monte santo, de la magnificencia de la gloria se escuchó una voz. Eso es lo que Pedro está diciendo en su epístola. He aquí mi hijo amado, a él oíd. Ahora, pero aquí Jesús les dice, esta no es la transfiguración, este es en el ministerio de Jesús. Les dice que no divulguen aquello. Entonces Mateo, Dios le revela que la razón que Jesús estaba diciendo aquello es porque había una escritura que había de cumplirse. Verso 17, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo, he aquí
mi siervo. Mire qué cosa. Jesús, siendo Dios mismo, se convirtió en siervo. Ahora, aquí no es cuando Él les está lavando los pies a sus discípulos. Aquí es cuando Él estaba predicando. O sea, Jesús, aún dentro de su deidad, Él llegó a ser como predicador o el siervo de Dios. He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciaré juicio. No contenderá ni voceará. Aquí la palabra vocear es clamar. O sea, no contenderá ni clamará, o sea, no gritará. Nadie oirá en las calles su voz. Mire lo que el profeta dice respecto a esta escritura. Aquí en Hebreos capítulo 2, parte 2, párrafo 102. Cristo empezó su obra. ¿Qué hizo Él? Lo observamos. Como Él, humilde, manso, que no era un gran hombre distinguido, como un teólogo, sino era humilde, manso, amable. Escuche. Él no era un predicador poderoso. ¿Entendemos esto que dijo el profeta? Su voz no se escuchaba en la calle. Juan salió, no obstante, Juan salió como un león rugiente. Él era un predicador. Jesús salió no como un rugiente, sino que era Dios obrando en él, confirmando la palabra. Dios estaba en Cristo. Ahora, esta es la clase de siervo que era Jesús. Ahora mire, Mateo tomó su escritura, o tomó la cita, mejor dicho, del libro del profeta Isaías, que ahorita lo voy a ver, la aplicación de esa escritura en nuestra edad presente. Porque recuerde, Mateo solo llega o solo cita Isaías 42, 1, 2 y 3. Ahora, regresando a la escritura, mire, según Jesús, este siervo tenía que darle a su familia el alimento a tiempo. O sea, el alimento espiritual a su debido tiempo. En el libro de los Salmos hay dos escrituras que tienen que ver con esto. Primero en el Salmo 104, el verso 3. Mire, perdón, primeramente quiero ir al Salmo 145 y luego ahorita regreso a ese Salmo. Salmo 145, verso 15. El verso 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a los oprimidos. Y luego mire, qué preciosa es la palabra. Los ojos de todos esperan en ti. Usted ha visto en alguna película, o no sé si lo ha visto, en algún documental, que en cualquier ave, incluyendo las águilas, los gorriones, cualquier ave que tiene crías, usted sabe, bueno, a veces es el padre, el macho o la hembra, los que se encargan de conseguirles el alimento, el gusano o lo que sea, mientras están en el nido. Cuando hay una identificación
entre el gorjeo, si es un gorrión o lo que sea, o el chirrido de un águila, con aquellos polluelos, con aquellas crías que están en el nido. Porque en cuanto ellos escuchan que el padre o la madre se acerca al nido y quizá pone sus patas ahí en el borde del nido, y cuando ellos saben que está ahí el padre o la madre, el que se encarga de proveerles, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente abren el pico. Pero su mirada, hermano, su mirada no está perdida en el universo. Está mirando exactamente de dónde va a venir su alimento. Y ellos tienen su pico abierto para poder recibir aquello que su madre o su padre les van a proveer. Hermano, no, yo creo que sería una cosa correcta que cada vez que viniésemos a la casa de Dios, viniésemos no un pico, sino con un corazón abierto, esperando aquello que el Señor nos va a dar de su palabra. Por eso dice la Biblia, los ojos de todos esperan en ti. Pero lo más maravilloso es que tú les das su comida en su tiempo. O sea, no el alimento de ayer, no el alimento de antier, sino el alimento de hoy. Hermano, porque Dios para cada día, para cada momento tiene un alimento fresco. Por eso nosotros nos estamos alimentando de la carne y la sangre del Hijo del Hombre, de la carne fresca, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, la carne matada hoy, allí se reunirán las águilas. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida en su tiempo. Abres tu mano. ¿Sabe usted que una mano consta de 5 dedos? Por eso no hay un ministerio sextuple, ni séptuple, ni octavo. Son 5. Para que a través de ellos el Señor abre su mano. ¿Pero para qué? Tú les das su comida en su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo, no dice a todo creyente, a todo viviente. ¿Sabe usted por qué? Porque nosotros la primera vez que escuchamos o que fuimos a alguna parte a escuchar la palabra de Dios, no llegamos siendo creyentes, pero el Señor abrió su mano a todo viviente y uno de esos vivientes éramos nosotros. Y nos alimentó con el alimento en su tiempo, con lo que la persona realmente necesitaba. Ahora sí vamos al verso, al capítulo 104, verso 27. Mire, Dios es bueno. Dios abre su mano y le da a cualquiera que esté dispuesto a recibir de él. Salmo 104, 27. Otra vez, todos esperan en ti. Exactamente lo que él había dicho en el salmo anterior. ¿Para qué? Para que tú les des su comida a su tiempo. Mire, escuche. Si el salmista, si David dijo en los salmos, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Quizá un sábado donde el rabino podía pararse y repetir una ley que fue buena para su tiempo, ¿cuánto más no debería de ser bueno para nosotros? Esa debería ser parte de nuestra convicción, parte de nuestra experiencia, el decir, yo me alegré con aquellos que me invitaron al culto. Pero aquí vinimos a que el Señor nos dé de su comida en su tiempo. Les das y recoge. Esto es lo maravilloso, que alguien pudiera venir con esa actitud. Señor,
¿Qué es lo que tú tienes para mí esta mañana, esta tarde, esta noche? Les das, recoge, abres tu mano y se hartan de bien. Eso es lo que el siervo está supuesto a hacer: a traer el alimento para el pueblo. Que el Señor, una vez más, abra su mano y se llenan, se hartan de bien. Usted recuerde, ¿cómo es que en los dos salmos el Señor habla? No, ahora sí que no como un pájaro de pico a pico, pero aquí el Señor abre su mano. Y entonces nos da el alimento. ¿Qué es hartarse? Cuando una persona se harta es cuando queda completamente satisfecha. Por eso, hermano, el Señor hoy en día ha enviado su palabra, ha enviado su mensaje para satisfacer una novia. La novia no tiene por qué estar famélica, no tiene por qué estar mendigando de algún bote de basura, cuando el Señor nos ha dado su palabra fresca, nos ha dado su mensaje, para que el hombre, la mujer podamos venir y el Señor satisfacernos con su palabra. Ahora, mire, Pablo, cuando nosotros mencionamos a Pablo, siempre lo recordamos cómo es que él se introduce en sus epístolas. Pablo, apóstol de Jesucristo. Qué maravillosa palabra, ¿verdad? Dijo el profeta Pablo, un enviado de Jesucristo. En muchas de sus epístolas él se introduce así. Y no es porque él quiera hacer un alarde de algo que no es, claro que no. Él está hablando esa palabra con propiedad. Porque, y sabe una cosa, él dijo, es más, yo no tengo que decir algo. Tomando a Pablo, estoy hablando de Pablo. Pablo dijo, si para uno no soy apóstol, para ustedes lo soy. Y ustedes son el sello, el fruto de mi apostolado. Eso es lo que dice Pablo. Pero mire, cuando él, en otra ocasión, Pablo se dirige a Filemón como Pablo, prisionero de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo era. No porque estuviera ahí en Roma en una casa de seguridad, digámoslo así, o en un arresto domiciliario, mejor dicho. Él no es, dijo el profeta de Dios precisamente en el mensaje, un prisionero. Pablo no se estaba refiriendo a su condición física. Pablo se estaba refiriendo a que él se había rendido a Jesús de tal manera que era un prisionero de él. Cadenas de amor, efectivamente. Pero cuando él les habla a los romanos, en Romanos 1:1, Pablo no se dirige a ellos ni como el gran apóstol y maestro a los gentiles, ni siquiera como un prisionero de Jesucristo, sino que él se introduce de esta manera: Pablo, siervo de Jesucristo. Hermano, qué mayor, qué presentación tan maravillosa Pablo hacía de su persona a ellos. Que él era un siervo, que era aquel que había sido enviado para servirles. Dice, y mire, esto es maravilloso. Desde luego que él no podía negar su llamamiento. Él dijo, antes de ser un apóstol, el llamamiento más alto, primeramente soy un siervo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esta es una presentación maravillosa que él hace acerca de su persona. Y lo más maravilloso es que lo estaba diciendo con propiedad. ¿Por qué? ¿Cuál fue la vida de Pablo? Sabemos. Ahora la Biblia no dice a qué edad él se entregó al Señor,
Pero al menos en el libro de los hechos tenemos un referente, que él no vino siendo un anciano dando lo mejor, las obras al Señor. Él vino siendo un joven. Porque la Biblia dice en Hechos 7 que cuando apedrearon a Esteban, arrojaron las vestiduras de Esteban a los pies de un joven llamado Pablo. Eso fue en el capítulo 7 de los Hechos, y apenas 2 capítulos después es cuando el Señor lo llama. Eso quiere decir que Pablo entregó toda su juventud, todo lo mejor de su fuerza al Señor, lo mejor de él. Y aquí él se podía presentar de esta manera tan maravillosa: Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, a través de las edades, uno puede saber que todos aquellos que por eso el profeta dice, creo que en las edades de la iglesia, y espero citarlo correctamente, dijo: la historia nunca alabará a aquellos que se sirvieron del pueblo, pero más bien alabará a aquellos que sirvieron al pueblo. Mire, yo no acostumbro, porque no creo que sea el lugar para hablar de política. Pero en este nuevo presidente, independientemente si estamos de acuerdo con él en su política, hubo algo, bueno, yo desde que tengo uso de razón quizá, que hizo algo. Ahora eso quizá no lo hace mejor. Nosotros no sabemos en qué va a terminar esto, solamente Dios sabe. Pero lo que sí podemos es orar a Dios para que le vaya bien a nuestro país. Parece que había un contraste. Por la mañana, acudir quizá a una comida, un desayuno, con los jefes de Estado, entre los cuales estaba un rey. Entonces se notó esto, el rey de España. Bueno, si usted estuvo, yo no vi todo, vi parte de eso el sábado. Y al mismo tiempo, por la tarde, en un evento que hicieron aquí, creo que fue en el Zócalo de la Ciudad de México, arrodillarse ante un indígena. Y no digo que un indígena sea menos que usted y que yo. Todos tenemos una misma sangre, dice la Biblia. Y yo no lo creo, y no creo que lo haya hecho como un acto de hipocresía para tratar de que los medios, que lo notaron, para tratar de mandarle un mensaje, un falso mensaje de que es un hombre investido de humildad. Bueno, yo espero que la tenga. Pero tan solo ese gesto a mí me conmovió. ¿Sabe por qué? Porque yo desde que tengo uso de razón nunca he visto eso. Ahora, por eso el ser siervo, hermano, eso implica eso precisamente, servir. Un siervo es para servir a Dios y para servir a su pueblo. Si está aquí, si está en China, donde quiera que esté, para eso es que es un siervo llamado. Mire, voy a tomar la escritura de la cual Mateo, mejor dicho, tomó esta escritura para referirse a Jesús. Yo le dije que Mateo solamente había citado Isaías 42, 1, 2 y 3. Vamos a leerlo, pero ahora dice prácticamente lo mismo. Isaías 42, 1, 2 y 3, y de ahí vamos a ir a un versículo más adelante. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes, o sea, justicia a las naciones. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, sacará el juicio a verdad. Cuando Pablo, o mejor dicho, cuando Mateo
se refiere al ministerio de Jesús, cuando les dijo Jesús que no divulgaran eso, Él coloca, y yo creo que colocó correctamente esta escritura. Pero lo voy a traer. Al profeta de Dios en 1946, el 7 de mayo, le aparece un ángel del Señor para comisionarlo con un don sobrenatural de sanidad para todo el mundo. El profeta de Dios dijo él, si el ángel no me hubiese hablado conforme a la Biblia, yo no le hubiera creído. Usted dice, pero ¿por qué tuvo que decir eso? Porque Pablo mismo había advertido que si aún un ángel del cielo, aquel ángel, cuando le aparece a su siervo, las primeras dos palabras que le dice es, no temas. Pero después de ahí, ¿qué? Yo soy enviado de la presencia del Dios Todopoderoso. Ahora, cualquier ángel podría decir lo mismo. Por eso Pablo, él, estando cierto de eso, él dijo, aún si un ángel del cielo, así lo dijo, el ángel que le apareció a William Branham se identificó como venido del cielo, de la presencia del Dios Todopoderoso. Pero si un ángel, aún cuando reclame venir del cielo, viene y les predica algo distinto, mire, y a mí me conmueve la humildad de Pablo. Dijo, pero no solamente si un ángel, si yo mismo. ¿Sabe por qué? Bueno, esto es lo que estamos hablando acerca de este siervo, que con el tiempo aquel siervo Jesús dijo, si este siervo fiel y prudente, si llegando en un tramo del camino él cambia su actitud y comienza a maltratar a sus consiervos, ese era el fin que iba a tener. Por eso yo creo que cualquier oración, no solamente de una persona como cristiano, sino cualquiera de nosotros, y no solamente es por decirlo, pero realmente decirlo del corazón, Señor, manténme humilde. El profeta de Dios nos dijo, qué cosa. Él dijo, quizá nosotros lo hemos escuchado aquí en la iglesia cuando él le dice acerca de la carreta, que la carreta cuando iba vacía iba rechinando y traqueteando, trac, 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 con las piedras en el camino. Dijo, pero esa misma carreta, permita usted que venga llena y aquel ruido se acaba. También habla acerca del grano de trigo o de la espiga de trigo. Dijo, una espiga como cualquiera de estas, dijo, si está vana, si está vacía, dice, está erguida hacia arriba. Pero permita usted que la espiga esté llena de grano y se va a inclinar. Porque el grano mismo la va a hacer que se incline. Ahora, ¿qué es lo que nos... Por eso, mire, cuando nosotros, sí, Dios tiene tantas maneras, a veces en las cosas simples y sencillas de esto nos enseña tantas cosas. ¿Por qué cuando oramos inclinamos nuestro rostro precisamente para decir, Señor, yo me humillo, me inclino hacia ti? Uno nunca pretendería estar así, aunque uno dijera, pero estoy mirando al cielo. Pero por eso el profeta dijo, inclinemos nuestros rostros, pero no solamente nuestros rostros, sino también nuestro corazón, como una señal de humildad ante Él. Ahora, el profeta de Dios fue llamado por este ángel. Todos sabemos qué le dijo acerca del efecto que iba a causar en su mano izquierda cuando la pusiera sobre el paciente, cómo es que iba a haber una reacción aquí, bueno, en esta parte, mejor dicho, aquí.
Eso lo sabemos. Después el Señor le dijo que si él era sincero, iba a llegar el momento en que él iba a conocer los pensamientos del corazón de la gente, lo cual efectivamente sucedió. En 1946, apenas unas 2 semanas después quizá de que el ángel del Señor le aparece, más bien ese mismo domingo, el ángel le apareció un miércoles por la noche. Él regresa el domingo. Recuerde usted, todos sabemos que eso sucedió porque él iba entrando a la casita, la que está hoy en día todavía enfrente del tabernáculo. Había un árbol por ahí y de ahí parecía como si fuera un remolino, un torbellino que lo tiró. Entonces él sabía que ninguno de los otros árboles de alrededor, sus hojas se estaban moviendo. Eso tenía que ser el mismo torbellino que le había hablado cuando tenía 7 años de edad. Y entonces él entra a la casa desesperado y dijo: querida, a su esposa, la hermana Meda, esto se acabó, yo no lo entiendo y yo no voy, yo tengo que ir a saber de qué se trata. Dijo: si para el domingo no vengo, que pongan a alguien en mi lugar, pero yo estoy determinado a no regresar hasta que Dios me hable. Todos sabemos el resto de la historia. El ángel le aparece. Él el domingo en la tarde le dice a su iglesia lo que había acontecido. Ahora imagínese usted, ahora ellos sabían de todas maneras que había un don sobrenatural, porque él tenía manera de ver visiones, y eso no era algo oculto. Eso no, las visiones no comenzaron cuando el ángel le apareció, las visiones comenzaron cuando él era un niño. Y ahí vinieron en aumento. Cuando entró al ministerio, eso vino en aumento todavía más. Pero entonces, él regresa y le dice a la iglesia. Ahora imagínense usted, ¿cuál debería haber sido la reacción de aquellos creyentes? Viendo que su propio pastor les estaba diciendo que un ángel del Señor le había aparecido y que lo iba a enviar por todo el mundo. Usted sabe, y al igual que Moisés, cuando el Señor le aparece en la zarza ardiente, no solamente dijo: Señor, aquí voy. Él comenzó, usted sabe, ahora sí que a poner pretextos. Pero el Señor, a cada uno de esos pretextos, el Señor se los hizo a un lado. ¿Qué le dijo Moisés? Soy tartamudo. Imagínese usted, un hombre ya de 80 años, ya, ¿cómo yo puedo así ir temblando ahí? Pero no se trataba de Moisés, era el poder de Dios que iba a respaldarlo. Cuando el ángel le aparece, le dice: Señor, mira, yo soy un hombre de 7º grado. Hermano, ¿cómo podía él medirse con los teólogos bien instruidos de su época? Pero el Señor le dio la certeza de que él estaría con él. ¿Y sabe por qué? Por eso William Branham, mientras estaba en el púlpito, voy a decirlo de esta manera, el Señor lo inspiraba para hablar, pero para poder comenzar a orar por los enfermos y para discernir en los pensamientos del corazón de las personas, él decía: yo estoy esperando por alguien. ¿Y sabe por qué? Imagínese usted. Después fueron auditorios con miles y miles de personas. Decirle algo a una persona que estaba padeciendo de tal enfermedad, que su nombre era fulano o sutana, y que aquello no fuera cierto. Aquel hombre iba a quedar en evidencia. Por eso fue una de las cosas que yo creo que él aprendió en el camino: el saber esperar en Dios. Regresemos a esa noche de 1946. Él les comienza a decir a la iglesia. Y entonces él, mire, yo no estoy ahí, no sé el orden del servicio. Pero el profeta dice que el sermón que él predicó aquella noche fue David desafiando a Goliat. Y sabe una cosa, él estaba inspirado en lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Nosotros leemos la Biblia, sabemos de sobra la historia de David y Goliat, pero ¿sabe una cosa? Goliat no era el único gigante. Pero cuando el pueblo de Israel vio que David, ahora mire, eso está tremendo, hermano. La Biblia en inglés, cuando habla de Goliat,
yo no sé en español por qué no lo dice. Dice Goliat el campeón. ¿Qué es un campeón? Aquel que ha acumulado victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria. Por eso él sabía por qué se estaba ufanando. Y retó y dijo: si ustedes me vencen, voy a ser su siervo. Pero si yo los venzo, ustedes van a ser nuestros siervos. Él no iba a arriesgar su reputación solamente porque sí. Si era un campeón, es porque no había llegado ahí por la casualidad. Bueno, así dice la Biblia, yo la he leído. Como 3 veces dice el campeón. Ay, qué cosa. Eso es, hermano, para espantar a cualquiera. Escuche, pero no importa cuán campeón fuera. Por eso yo le he dicho que David nunca se refirió a él en los términos de el gigante. Saúl lo pudo haber dicho, los demás pudieron haberlo dicho, pero para David era este filisteo incircunciso. Pero ¿qué es esto? Todos sabemos el final de la historia, fue glorioso, maravilloso. El hecho que David, con aquella misma espada que Goliat había amenazado con cortar la cabeza, fue la misma espada que con trabajo David comenzó a levantarla, y cuando el individuo estaba en el suelo, le cortó la cabeza, lo degolló. Escuche, pero eso trajo un efecto sobre la gente. La Biblia dice que después de que David mató al gigante, el pueblo de Israel, que 5 minutos atrás habían estado temerosos y escondiéndose en las rocas, salieron inspirados ante un acto de heroísmo de David, y ellos mataron a los otros gigantes. Hermano, ¿para qué William Branham fue que vino y predicó que Jesucristo es el mismo hoy por los siglos? Y no solamente lo predicó, sino lo que demostró. ¿Para qué? Para darnos a nosotros el valor que no hay enfermedad, no hay nada. ¿Qué dijo el hermano Branham en este guerrero David? Dijo: hoy en día el gigante puede ser un cáncer, una tuberculosis, cualquier cosa, pero si ya nuestro David demostró que eso estaba derrotado, es tiempo que el pueblo de Dios tome ánimo y diga: yo voy por lo mismo. Ahora, mire, ya se nos fue el tiempo. En esta misma noche, el miércoles, le aparece el ángel mientras él está predicando. Por eso, mire, él mismo lo dijo, William Branham lo dijo, y yo no creo que lo dijo por, usted sabe, como alardear, pero la historia lo prueba. Yo eso lo he corroborado en la historia del cristianismo reciente, en la historia de los pentecostales para acá. Cuando él salió, todos aquellos hombres, incluso mujeres que habían tenido ministerio de sanidad, o estaban muertos o se habían retirado. Amy McPherson, la de la cuadrangular, fue una mujer exitosa en la sanidad divina. Ella murió en el 43. El doctor Charles Price, y todo, uno puede citar una lista enorme. Todos estaban muertos. Bosworth no estaba muerto, pero ya estaba retirado. Por eso dijo él, el profeta de Dios dijo que él tenía que abrirse el camino ante un gigante de incredulidad. Y yo le voy a decir algo: todos los evangelistas de lo que es llamado el avivamiento carismático, comenzando con Oral Roberts, con Tele Osborne, con cualquiera que usted nombre, todos cobraron ánimo después de que vieron que un hombre había salido al frente. El mismo profeta dice: en 1948 él estaba en una carpa en Kansas City, Missouri, y ahí estaba un joven bien peinado, envaselinado, ahí en la silla de enfrente. Y cuando él lo vio, después de que el profeta terminó de predicar, fue y lo alcanzó detrás de la carpa y le dijo: hermano Branham, ¿cree usted que si yo oro por los enfermos, el Señor me puede escuchar? ¿Qué le dijo el profeta?
Claro, mi hermano, el Señor puede escuchar a cualquiera. Ese era Oral Roberts, el que fue a encontrarlo allá. Él, regreso, ya estoy terminando. 1946. Cuando él termina de predicar, llega, le traen un telegrama, un diácono le trae un telegrama. ¿Qué dice el telegrama? Que un reverendo Robert Daugherty de San Luis, Missouri, estaba pidiéndole que fuera para que orara por su niña, era un adolescente. ¿Cómo sabía Daugherty que si el profeta apenas se lo había estado diciendo a su iglesia? Dios sabía los tiempos y las sazones. Él dice que esa misma noche salió en tren, tuvo que pedir un saco prestado de su hermano, que tenía un agujero aquí. Y que dice que él saludaba a la gente con la mano izquierda. Y que le decía, hermano Branham, ¿por qué saluda con la mano izquierda? Dijo, bueno, es que la que está más cerca de mi corazón. Pero no era eso, era el agujero que estaba cubriendo él aquí con su mano. Cuando termina, efectivamente, bueno, todos sabemos la historia, que él oró y oró y nada sucedía, hasta que el Señor le mostró una visión y le dijo, mira, una palangana así, mójala y ponla sobre el vientre de la muchachita y ora, y efectivamente la jovencita sanó. 2 semanas después, lo vuelven a llamar a que fuera otra vez a San Luis, Missouri, pero ya no orar por la niña, ella estaba sana, para tener una campaña de sanidad divina. Él estuvo una semana allí. Y entonces, después de haber estado esa semana ahí, ella se iba a despedir. Cuando se iba a despedir, los ministros literalmente le rogaron, hermano Branham, quédese. Él no era un hombre llevado por emoción, pero dice que entonces estaba él y la hermana Meda, y ella abrió la Biblia así al azar, y la Biblia se abrió en Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Pero lo llevó más adelante a algo que Mateo no había citado cuando se refirió a Jesús en el verso 7. Para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que están en asiento de tinieblas. Una vez más, Dios cumpliendo su palabra, ya no en el ministerio de Jesucristo, sino en el ministerio de su siervo William Branham. Y si había algo que había probado que esta escritura de Isaías 42:7 para él era el saldo que él había dejado en esas 2 o en esa semana de avivamiento. Termino. Ahora, el Señor Jesús nos dice, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Usted sabe, al final él habla que si comenzare a tomar, a veces ninguno de nosotros como seres humanos estamos exentos de, usted sabe, el vino representa el estímulo, de uno estimularse, quizá ante lo que uno ve en la escritura, ante lo que uno ve en el mensaje, pero eso nunca justificaría que la persona, porque el Señor le revele algo, comience a maltratar a sus consiervos. Ahora sí, mire, tengo otra escritura aquí en Lucas. Ahora sí ya la voy a leer. Es lo último que voy a leer. Lucas 17, el verso 10. Lucas 17:7 dice: ¿y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego, pasa, siéntate a la mesa? No le dice antes, adereza que cene y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado. Entonces entendemos esto, ¿verdad? Jesús dijo, pues pienso que no. Porque el siervo, para eso es un siervo, para servir. Esa es su tarea, es lo que está supuesto a hacer. Verso 10.
Así que también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os he mandado decir, siervos inútiles somos. Hermano, qué gesto de humildad. ¿Por qué? No somos, no, como dijo Jesús, no es que uno dijera siervo inútil soy, porque dejé la tarea inconclusa, o porque no hice bien el trabajo, sino porque lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios no nos encomendó una tarea y no la hemos hecho como deberíamos de hacerla, no somos ni siquiera siervos inútiles. Hermano, eso es la verdad, eso es lo que dice la Biblia. Termino, póngase de pie. Por eso el hermano Branham dice que en una ocasión, y lo dice aquí, es más, espérame. Ojalá y lo encuentro, aquí está muy luego comenzando el mensaje de Hebreos. Aquí en Hebreos capítulo 1, párrafo 7, dice: ahora he venido a casa para un pequeño descanso, bajé 20 libras, más o menos como 9 kilogramos, en esta última reunión. Y el hermano Mercier y el hermano Gould estuvieron allá hace tiempo. Y me dijo: hermano Branham, he notado que lo que usted hace, lo hace de todo corazón. Párrafo 8, yo dije: esa es de la única manera que uno puede hacer el trabajo correctamente para el Señor, colocando todo lo que uno tiene al frente para Cristo, toda su fuerza, toda su alma, todo su corazón, toda su mente. ¿Qué no son exactamente las mismas palabras que dijo Jesús citando al Antiguo Testamento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Fueron las 4 palabras que Jesús usó en los evangelios. Cuando usted esté haciendo algo, mire, y esto no necesita ser un ministro, puede ser una ama de casa, puede ser un obrero, puede ser lo que sea. Cuando usted esté haciendo algo, hágalo bien o no lo haga. Ve, simplemente deje eso ahí. Si usted va a ser un cristiano, ponga todo lo que tiene para Cristo. Eso es su tiempo, su talento, su todo. Para que al final de la carrera podamos decir: Señor, soy siervo inútil. Mientras no hayamos cumplido esos requisitos, no somos siquiera siervos inútiles. Así que el Señor nos ayude y que realmente, hermano, aunque el paso del tiempo, usted sabe cuántas personas no comenzaron bien, venían al culto cada día de servicio, pero pasando el tiempo algo sucedió en el camino. Cambiaron su actitud. Yo digo, ¿por qué? Cristo cambió la de Él hacia nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros hacia la de Él? ¿Qué nos hizo? ¿En qué nos decepcionó? Al contrario, yo lo he decepcionado a Él muchas veces, pero el que la ha hecho para decepcionarme a mí, absolutamente nada, porque Él es Dios. Así que esta palabra se quede en nuestro corazón. Señor, te agradezco, Padre Celestial, Señor Dios, por tu palabra. Padre, porque queremos ser ese siervo inútil, Señor Jesús, cuando hayamos hecho y bien hecho lo que tú nos mandaste hacer, Señor. No solamente como ministros, Padre, también como ama de casa, como trabajador, como estudiante, Señor. Que cada persona ponga lo mejor de sí mismo, Padre Celestial. Queremos ser encontrados en el puesto, en la línea del deber, en tu venida, Padre. Te ruego, mi Dios, que tú pongas esta palabra en el corazón de tu pueblo, Señor, en mi corazón también, Señor. Yo la necesito, Padre. Oh Dios, y como dijo tu profeta, y no solamente para repetir lo que él dijo, sino porque hay algo que yo siento en mi corazón. Señor, hazme humilde, dijo tu siervo, hazme humilde a mí, a Francisco Holguín, hazlo humilde. No permita, Señor, que el orgullo, la soberbia, la vanidad invada mi vida, Señor. Y no por ser ministro, tan solo por ser tu hijo, Padre. Permite, Señor, que eso sea la petición de cada uno de nosotros, Padre. Bendice a tu pueblo en esta noche, Señor. Y gracias te damos por tu palabra.
la cual siempre es buena para nuestras almas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga.